Esto es La Izquierda Diario Salud, nuestro tercer programa de este ciclo. En esta emisión vamos a tener la voz de los trabajadores y trabajadoras de los hospitales de La Cava, del Pirovano, del Garrahan, del Rivadavia, que nos cuentan la situación que sucede en esos hospitales frente a la pandemia. Junto con eso nos cuenta Alejandrina Barri, diputada legisladora porteña del Frente de Izquierda, las iniciativas que desde la banca junto a Miriam Bregman tuvieron estas semanas para denunciar la situación que están atravesando los trabajadores y exigir los recursos necesarios para atender la pandemia. La situación es grave. Los trabajadores y trabajadoras de la salud necesitamos saber con cuántos recursos contamos para dar una respuesta seria a la crisis sanitaria. En este momento, el paciente cero es la salud pública. En los hospitales nos falta de todo: barbijos, alcohol en gel, capacitaciones de personal, camas, respiradores, el equipo completo recomendado por la Organización Mundial de la Salud para prevenir el contagio y hacerle frente realmente a esta pandemia. La cuarentena total y obligatoria redujo la circulación, pero Fernández dijo: no sabemos quién está infectado y quién no. Reconoció estar actuando a ciegas. Necesitamos que se invierta en la producción, realización y procesamiento de test masivos para tener un plan integral y racional frente a la crisis sanitaria. Hay plata y se pueden destinar los recursos necesarios con impuestos a las grandes fortunas, como por ejemplo el laboratorio Ruemer, que está evaluada en $3.000 millones anuales, si se centraliza el sistema público de salud con el privado bajo control del Estado, como pasa en Cuba, y si la provisión de medicamentos e insumos y elementos paliativos está llevada adelante por técnicos y por trabajadores y también esté bajo control del Estado. El Hospital Garrahan está en una situación crítica. Por eso propusimos impulsar comisiones de seguridad e higiene para que cada uno de los compañeros pueda votar delegados por sector. Quienes sostenemos los hospitales a diario sabemos bien lo que se necesita para poder brindar una atención de calidad, protegiendo nuestra salud y la de nuestros pacientes. Por eso no nos quedamos de brazos cruzados. Todavía estamos a tiempo. Organizate en tu hospital o centro de salud. Soy Alejandrina Barri, legisladora del Frente de Izquierda. Junto con Miriam Bregman hemos presentado un proyecto en la legislatura de emergencia en salud en base a lo que hemos recibido de denuncias, de testimonios de todas las profesionales de la salud sobre la situación que se encuentra en los hospitales, donde durante años los gobiernos han desinvertido. En el mismo proyecto nosotras planteamos el aumento del presupuesto. Se está actuando con un presupuesto igual que en el 2019. Esto no puede ser. Cuando son los mismos trabajadores que se están organizando, como el Ramos Mejía, como el propio Hospital Garrahan, con Comisión de Seguridad e Higiene, que vienen denunciando que faltan insumos, que faltan muchísimas cosas, camas de terapia intensiva, por ejemplo. Sabemos que antes de la pandemia el 90% de las camas estaban ocupadas. Cuando en el sector privado se viene lucrando hace tantos años, ganando millones. Entonces, una cosa elemental también es la unificación del sistema de salud privado con el sistema de salud pública. Por eso te pedimos que nos hagas llegar tu denuncia, que acompañes este proyecto, porque para nosotros el paciente cero es la salud pública. La editorial esta semana la vamos a estar compartiendo con Andrea López, médica generalista del Hospital Ingenieros, integrante de la comisión directiva de SICOP. Con ella vamos a estar analizando la presentación que hizo ese gremio por falta de insumos y los dichos del ministro de Salud y las políticas que está anticipando y evaluando el Gobierno Nacional. El gremio de los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires, la SICOP, presentó esta semana una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, denunciando la falta de insumos, de elementos de protección personal que necesitan, que son indispensables para los trabajadores de la salud frente a la pandemia del COVID. Para conversar sobre este tema, los dichos del ministro, la situación sanitaria del país, invitamos hoy a Andrea López. Ella es médica generalista del Hospital Ingenieros,
de la localidad de Melchor Romero, en La Plata, e integrante de la comisión directiva de la CICOP por la minoría, por la corriente de izquierda por la salud pública. ¿Cómo estás, Andrea? Gracias por estar acá. Gracias, igualmente. Bueno, Andrea, contanos en qué consistió esta presentación. Esta presentación precisamente es un punteo de lo que está sucediendo en nuestros hospitales y nuestros centros de salud, de la falta de elementos de protección personal que estamos teniendo en cada lugar de trabajo. Porque hay 15 días de estos primeros 15 días de esta cuarentena, todavía al día de hoy en muchos centros de salud y hospitales no tenemos los elementos mínimos de protección para poder trabajar y asistir ante algún caso de coronavirus. Estamos hablando de guantes, camisolines, contanos qué es un equipo de protección personal. No estamos hablando de cosas muy sofisticadas, digamos. Desde ya, no estamos hablando de un respirador, que también se necesitan, sino lo que estamos hablando es de lo mínimo indispensable que tenemos que colocarnos los trabajadores de la salud para poder asistir. Se trata de un camisolín, de gafas, de un barbijo o alguna mascarilla y guantes, como para poder trabajar con algún paciente con un caso sospechoso que venga con un cuadro febril respiratorio a nuestros lugares de trabajo. Pero hay algunas direcciones de hospitales que dicen que esos elementos están. Sí, nosotros hemos visto videos donde llegaron millones y millones de elementos y cajas y bajar de los camiones, pero eso realmente las direcciones también dicen que están, pero realmente eso cuando uno recorre los servicios de diferentes hospitales, eso no es verdad, esto no ha llegado. Ha llegado en forma insuficiente en algunos lugares, de mala calidad, que no era lo que se necesitaba, otro tipo de barbijos que eran de uso, no eran de uso medicinal, y además en la mayoría de los lugares ni siquiera ha llegado este kit mínimo, lo cual para los trabajadores nos pone en una situación de mucha incertidumbre, no solamente de miedo, sino incertidumbre, porque nosotros estamos viendo los estragos que ha hecho esta pandemia, sobre todo en el personal de salud en España, en Italia, en Estados Unidos. Sabemos que encabezamos un gran porcentaje de pérdidas de vidas de los trabajadores de la salud. Muchas veces ha sido por no haber sido cuidados, por no haber tenido las protecciones que se necesitaban. Andrea, y se suma esta falta de insumos que son más necesarios que nunca para enfrentar la pandemia a una situación estructural de los hospitales ya de por sí muy complicada. No es lo único que falta, digamos, en los hospitales públicos, ¿no es cierto? Exactamente. Nosotros hace décadas, hace años que venimos peleando, también exigiendo que necesitamos mayor personal para poder asistir, para poder atender a la población, que cada vez se atiende más en la salud pública. Necesitamos mayores insumos y además las cuestiones de infraestructura. Nosotros hemos pasado estos últimos años, hemos visto en todos diarios y teles y todo cómo los hospitales, se ha vaciado tanto la salud pública que los hospitales se caen a pedazos y se caen literalmente, se caen debajo, mampostería en plena cirugía, se opera porque se corta la luz, se opera y se tiene que terminar operando con celulares, se incendian hospitales que hasta el día de hoy no han sido restituidos y tienen que ser evacuados por los propios trabajadores poniéndole el cuerpo. Entonces venimos en una situación de una salud pública que ya venía vaciada y totalmente en crisis y que esta pandemia vuelve a mostrar blanco sobre negro con lo que nos vamos a enfrentar. Y eso también para los trabajadores de la salud es una carga importante. Nosotros nos preparamos, leemos protocolos, venimos estudiando, haciendo cursos online, sabemos cómo tenemos que trabajar, aprendemos de otros lados cómo han trabajado esta pandemia y cuando llegamos a nuestro lugar de trabajo nos encontramos con que somos nosotros quien tiene que organizar todo ese servicio, que tiene que pensar cómo hacerlo porque no hay directivas y además no contamos con los elementos básicos para poder hacerlo. Como vos planteabas, Andrea, hay un debate sobre los recursos disponibles y sobre la utilización de estos recursos disponibles. En estos días, el ministro de Salud, Ginés González García, en una reunión virtual que tuvo con los diputados nacionales, se refirió a un supuesto decreto de necesidad de urgencia que estaba trabajando el gobierno para declarar de interés público la medicina privada. Si querés, Andrea, escuchamos lo que dijo el ministro, después lo analizamos juntas. Y lo que nosotros vamos a buscar con este DNU nacional es justamente que tengan finalidad pública y distribución pública lo que sean recursos privados o estatales. Y además vamos a financiarlo. Esto decía el ministro de Salud. Sin embargo, antes de que ese decreto viera la luz, se arrepintieron rápidamente. Un lobby
de los sectores de la medicina privada, de las prepagas, de las grandes clínicas y laboratorios muy efectivo, porque antes de que se transforme en decreto ya el gobierno se estaba desdiciendo. Mirá lo que decía Nicolás del Caño sobre este tema. Estuvo el ministro Ginés y recién ustedes mostraban esta reunión con empresarios de la salud que son aquellos que lucran con nuestra vida, digamos, ¿no? Entonces me parece que acá hay un problema porque él ayer señaló algo que no es exactamente lo que nosotros veníamos reclamando, pero iba en algún modo apuntaba a centralizar el sistema de salud. Realmente que retroceda el gobierno con el tema de la salud privada, de poder unificar el sistema de salud, es grave, digo, porque se cede a la presión de estos grupos económicos que, insisto, ellos siempre quieren sacar tajada hasta en una situación muy grave como en la que estamos hoy. Entonces que no vengan a decir que están queriendo colaborar cuando en realidad todos están pujando por sacar tajada de esta situación. Es muy importante esto porque esta medida tibia, diría yo, que incluso pensaba tomar o dijo que iba a tomar Ginés González García, también entre las cosas que dijo que iba a girar dinero a las provincias. Entonces no solamente era tibia, sino que también estaba explicando en estas medidas que el Estado le iba a pagar a esas sanatorios, a esas clínicas privadas, por cada cama que ocupara con un trabajador, con parte de la población, con una persona que haya contraído el virus. Esto es algo que ya hoy sucede, ¿no? En los hospitales públicos, que el Estado termine financiando la falta de aparatología, la falta de capacidad diagnóstica que existe en los hospitales públicos. Es decir, tiene roto un tomógrafo o un resonador y paga al privado para que esto se realice. ¿Esto es así? Esto es así, exactamente. Hace décadas que viene tercerizando y comprando estas prestaciones a diferentes lugares privados, que acrecentando este negocio en vez y pagando con mucho más creces lo que realmente sería fantástico que se pudiera invertir en la salud pública. Tenemos profesionales preparados, comprando aparatología y dando trabajo a los trabajadores de la salud y superando la capacidad de prestaciones que puede tener el sector público de la salud. Vemos, digamos, un sistema público que se ha ido achicando, ajuste tras ajuste, gobierno tras gobierno, y un sistema privado que, montado sobre eso y con muchos recursos transferidos de las propias obras sociales, es decir, aportes que hacen los trabajadores con los que se financia gran parte de la medicina privada, al revés, ha ido ganando cada vez más terreno en esta mirada de la salud como un negocio rentable. Pero hoy, frente a la pandemia, frente a la crisis, eso podríamos decir que es una medida que va a tener consecuencias gravísimas. Como vos decías, la gran mayoría de los establecimientos y de las camas disponibles son privadas. Si el Estado no toma una medida mínima, ¿no? Como esta centralización poniendo a disposición del Estado los recursos existentes, es probable que haya una situación de colapso del sistema, de falta de camas. ¿Qué opinás, Andrea, sobre esto? Sí, desde ya. El sector público, además de ser escaso, que decimos que representa solamente el 30% de la capacidad y que hoy podría prestar en esta pandemia, hoy está funcionando a cama llena, o sea, están todas las camas ocupadas. Las terapias entre el 80 al 100% están ocupadas. Entonces sabemos ya de antemano que ante esta pandemia, y todavía no ha empezado el resto de las enfermedades infecciosas y respiratorias, vamos a estar en una situación muy crítica. Por eso nosotros, es importante esto desde la Corriente de Izquierda en Salud, esta semana hemos sacado también una declaración donde nosotros proponemos y planteamos la necesidad de una unificación de la salud pública y privada bajo un único sistema de salud que esté centralizado por el Estado, que esté bajo control de los trabajadores y de los usuarios de la comunidad que utilizan este sistema de salud. ¿Y esto por qué es importante? Porque nosotros partimos de entender que la salud es un derecho, no puede ser un negocio. Estas prepagas, clínicas, estos sanatorios que hoy le dijeron no a Ginés, son los que lucran y los que entienden que la salud es una mercancía totalmente opuesta a lo que penamos. La salud es un derecho, tiene que estar a disposición de toda la población, y si realmente pudiéramos hacer un sistema centralizado, eso podría ocurrir. Y esto es sencillo porque nosotros lo podemos pensar, estamos frente a una
una pandemia, frente a una crisis que se nos avecina, en momentos como estos, como por ejemplo pasó en Cromañón, ¿qué hubiera pasado si cuando fue en el año 2004 Cromañón, cuando hubo que trasladar a cientos y cientos de pibes que necesitaban oxígeno, que habían estado en ese lugar y que necesitaban ayuda inmediata, el SAME se pasó trasladando a cientos y cientos de pibes a los hospitales públicos que incluso quedaban alejados de ese lugar? ¿Qué hubiera sucedido si todas las guardias de todas las clínicas privadas hubieran estado abiertas para asistir a todos esos pibes? De eso hablamos, que ante esta catástrofe inminente, hasta esta situación de pandemia, es súper necesario que todos los sistemas de salud sean unificados y que estén al servicio de la población, porque de lo que se trata es de salvar vidas y de poder realmente cumplir con el derecho a la salud de todos los pacientes, de todas las personas. Bueno, Andrea, muy interesante, muy importante esta denuncia que están haciendo desde la corriente de izquierda por la salud pública. Gracias por haber pasado por este programa, haber compartido con nosotros todas las iniciativas que están llevando adelante. Y esto que vos nos contabas, nos lo contaba también Claudia, enfermera del Hospital Rivadavia de la Cava. En Cava, el 69% de las instituciones con internación general y especializada son privadas. De 176 instituciones, 37 son públicas y 120 son privadas. Estos a nivel nacional, municipal y universitarias. Solo entre las principales clínicas como OSDE, Galeno, Sweet Medical podrían aportar 2.738 camas de internación, 745 de unidades de atención de terapia intensiva y de unidad coronaria, 195 quirófanos, solo por nombrar sus principales recursos. La salud privada debe ser declarada de utilidad pública. Así se podría acelerar y optimizar la atención de los pacientes utilizando los laboratorios para acelerar los testeos y poner todos los recursos al servicio de enfrentar esta pandemia. Desde Jujuy, enfermeras, enfermeros, trabajadores de la salud de esa provincia relatan la situación que está atravesando la salud pública, las denuncias que llegan de los usuarios del propio hospital. Los acompaña Natalia Morales, diputada del Frente de Izquierda en esa provincia, que vienen acompañando y reforzando fuertemente la denuncia que están haciendo los trabajadores de la salud. ¿Cómo es trabajar sin las medidas de bioseguridad? Acá el gobernador Morales, junto a Boguid y los distintos funcionarios, hablaron de que estamos en una guerra. Sí, estamos en una guerra, donde la primera defensa somos todos los enfermeros. No tenemos elementos de bioseguridad, no tenemos armas contra este virus, contra esta pandemia que estamos enfrentando. Necesitamos con suma urgencia elementos de bioseguridad, guantes, barbijos, antiparras, camisolines de calidad. No podemos estar teniendo elementos de tercera. En países desarrollados, enfermeros se enfermaron, como en Italia, se enfermaron más de 2.500 profesionales de la salud. ¿Qué esperamos acá en Argentina, en la provincia de Jujuy? Necesitamos que el ministro tome cartas en el asunto. También necesitamos que contrate a los enfermeros. No podemos tener enfermeros tercerizados que no tienen una obra social de calidad. Lo que estamos pidiendo es que por favor los contratos que nos vayan a ofrecer sean contratos genuinos, no los contratos basuras en los cuales nos exigen que seamos monotributistas. Otro reclamo es que el Colegio de Enfermería sigue presionando a los reemplazantes para acceder a estos contratos a matricularse. No contamos con los 7.000 pesos, no podemos pagar las cuotas mensuales que adeudamos supuestamente. Es como que se están aprovechando de esta emergencia y no es justo para nosotros. Nosotros necesitamos trabajar. ¿Sí? En cuanto a las medidas de bioseguridad, ¿cuentan con estas medidas acá en el hospital? Y a nosotros los reemplazantes nos mezquinan todo, nos mezquinan los barbijos, las batas, tenemos que traer de la casa, si no tenemos que exponernos a esta pandemia. La verdad que si se rompe la primera línea que somos nosotros, ¿qué queda para después? Que el gobernador Gerardo Morales y el ministro Boguid tomen cartas en el asunto, hablen con nosotros.
Los enfermeros reemplazantes somos los que vamos a cubrir los hospitales de campaña. Así que bueno, lo único que pedimos es que por favor nos cuiden a nosotros también, los enfermeros, porque nosotros somos los que vamos a estar frente a los pacientes infectados. Nosotros desde el PTS y el Frente de Izquierda venimos acompañando la demanda del sector. Creemos necesario y urgente que la legislatura y los consejos deliberantes puedan sesionar para tratar de proyectos de emergencia y que se pueda destinar presupuesto extraordinario en base al cobro de impuestos progresivos a las grandes fortunas, como por ejemplo de la millonaria empresa Ledesma. Ese presupuesto claramente se puede destinar para la compra de insumos de bioseguridad, para garantizar testeos masivos y al sector de la salud, para garantizar el transporte gratuito para el sector, entre otras demandas que hemos presentado, como también la propuesta de que esté como utilidad pública la producción de alcohol de todos los ingenios azucareros para la producción por parte del Estado de alcohol en gel y alcohol fino, como también que Acero Zapla pueda estar disponible para la producción y carga de tubos de oxígeno medicinal y la producción de equipos quirúrgicos y herramientas de acero que son tan necesarias para el sistema de salud. Going live to that protest now, where we're joined by Traquan, an ICU nurse at Mount Sinai West, a member of the COVID-19 Frontline Workers Task Force at Mount Sinai Hospital. Hi, Amy. I'm a nurse here at Mount Sinai. We're in front of the emergency room here. We're spilling out into the sidewalk to demand protective personal equipment, ventilators, and adequate safety protocol for healthcare workers on the front line. So what's really necessary, Amy, my opinion is that manufacturing industry needs to be nationalized and put under total public control, actually democratic workers' control. That would be the only rational way to respond to this crisis. GM, all these corporations are sitting around waiting for their package from the federal government, and they're right to wait for that because historically that's what has happened. But ultimately, what is required is centralized, coordinated planning, but not under the hands of Trump. Trump is yet another billionaire boss, bigot, who's also looking out for his own interests. So it really needs to be under the control of the public, the working class. So, I mean, this is an idea, and I think that in this crisis, it's finally becoming really concrete. Why does healthcare need to be national, public, and a human right? Why can we not have corporations in charge of determining who gets care? People are too afraid to go to the hospital because even with COVID, because they're afraid of the bills that will remain behind them after they die. Bueno, llegamos al final de este tercer programa. Ya sabes, este es nuestro teléfono. Si querés comunicarte con nosotros, enviarnos un video, un audio, una nota, una denuncia de las condiciones en las que estás trabajando, si sos trabajador o trabajadora de la salud, o si sos usuario del hospital público, también enviarnos tu denuncia. Nos vemos la próxima semana. Trabajadoras sociales residentes del Hospital Posadas, que como personal de salud estamos viniendo con nuestros compañeros del hospital a trabajar todos los días, pero que la verdad hoy nuestra tarea se vio atravesada por lo que salió por todos los medios de comunicación, ese maltrato horrible que hubo por parte del gobierno nacional y de los bancos hacia los jubilados y las personas que cobran la asignación universal por hijo. Mientras les dicen que son población de riesgo y que se tienen que quedar en su casa, les hicieron hacer colas larguísimas desde la madrugada a cientos de miles de jubilados en todo el país. Y encima, cuando llegaron al banco para poder cobrar su jubilación, les dijeron a muchos de ellos que no estaba esa plata y no se sabe cuándo les van a pagar. Ante este destrato, el gobierno de Alberto Fernández quiere sacar la guita del ANSES para salvar las ganancias de los empresarios. Por eso nosotras les decimos que prueben ellos vivir con un salario mínimo y desde la Marrón decimos que no hay salida si no se afecta la ganancia de los grandes empresarios y los banqueros.